Tema 4. Conducta de ingesta. Psicología fisiológica. Los alimentos suministran a los organismos la energía necesaria para vivir y desarrollar las actividades que les permiten llevar a cabo sus funciones dentro de los límites compatibles para la vida. Introducción. La regulación de las pautas alimenticias y cantidades de comida que se ingieren se regula con el sistema neuroendocrino, ya que es en el cerebro donde se localizan los circuitos y mecanismos para ajustar la ingesta a las demandas energéticas. Controlan diferentes procesos fisiológicos relacionados con el metabolismo energético. Otras redes neuronales colaboran con la conducta motivante y atractiva que hace que en ocasiones se ingieran alimentos de elevado calor energético, aunque no sea necesario. Todo ello puede desencadenar sobrepeso y obesidad, un problema global reconocido por la OMS de carácter epidémico. Homeostasis, equilibrio interno. El concepto de medio interno lo introdujo Claude Bernard en el 1913-1878. 5 décadas más tarde, Walter Cannon introdujo el término de homeostasis. La homeostasis es el equilibrio dinámico en el que las condiciones fisiológicas internas responden a los mecanismos compensatorios, dirigidos y coordinados por el sistema nervioso y el sistema endocrino, para conseguir que el funcionamiento del organismo se adapte a las condiciones variables del medio, procurando mantener una situación óptima en la que desarrollar la actividad vital. La conducta motivada es la respuesta que emite el organismo, dirigida a la consecución de un objetivo y que depende de fuerzas internas y externas al mismo. La ingesta es una conducta motivada y primaria o instintiva. El cerebro reconoce señales placenteras a través del olor o el gusto, lo que es imprescindible para que la ingesta sea motivante. El control de la conducta de alimentación se puede explicar mediante la retroalimentación negativa. Las cantidades de alimento que se ingieren diariamente varían en cantidad y calidad. El almacén de nutrientes permanece relativamente constante. El sistema neuroendocrino actúa como un termostato que detecta variaciones, por lo que ajusta continuamente el funcionamiento del organismo para adaptarlo a las nuevas condiciones. Pero la conducta de ingesta no se puede explicar totalmente según este mecanismo básico, ya que los procesos que hacen que se inicie o cese la misma son muy complejos. Aquí nos pone el ejemplo del termostato, donde hay una señal de activación, ¿vale? El termostato detecta el incremento de temperatura, por ejemplo, de la habitación y activa el acondicionador, ¿no? Con el aire acondicionado. O cuando ya detecta que la temperatura de la habitación ha disminuido, pues entonces él se apaga. Pues más o menos es lo mismo que ocurre con nuestro sistema nervioso, el sistema neuroendocrino. Hay unas variaciones del medio ambiente, entonces los mecanismos compensatorios a través del sistema neuroendocrino hacen unos procesos fisiológicos internos que llevan a la homeostasis, que es el equilibrio del medio interno. Características generales del metabolismo y aporte de energía. Estímulo al organismo. Vale. Metabolismo energético, conjunto de relaciones bioquímicas que se producen en el organismo para generar la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo al inicio de la vida y para el mantenimiento de los órganos y tejidos en todo ciclo vital. La energía obtenida mediante la dieta debería ser igual al gasto energético. Reacciones metabólicas. Las hay anabólicas y catabólicas. Las anabólicas, mediante las que se sintetizan y acumulan compuestos, para lo que se necesita energía. Catabólicas, mediante las que se descomponen compuestos para obtener energía. Las anabólicas las acumulan, ¿vale? Para lo que se necesita. Sintetizan y acumulan estos compuestos. Y la catabólica lo que hacen es que descomponen estos descompuestos para obtener la energía. La tasa metabólica o índice metabólico, ¿qué es? Bueno, pues se mide a través del consumo de oxígeno, O2,
Es el gasto energético que se produce en una circunstancia determinada y que depende del ciclo alimentario y de la actividad que se esté desarrollando. La tasa metabólica basal, sin embargo, consiste en el gasto energético mínimo que se necesita para el mantenimiento básico del organismo. Se mide en reposo, en un ambiente neutro y estable en términos de factores ambientales. La temperatura. Solo para el mantenimiento del metabolismo basal, el cuerpo dedica entre el 45 y el 70% de la energía que genera, dependiendo de la edad, género, peso y composición corporal. Es el tanto por ciento de la masa grasa y muscular. El alimento, como combustible, se descompone en nutrientes simples necesarios para el funcionamiento celular. Estos nutrientes se dividen en 5 grupos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. Hidratos de carbono contienen 4 kilocalorías por gramo y aportan la mayor parte de energía de la dieta. Los lípidos contienen 9 calorías al gramo, se ingieren a través de la dieta y se absorben en forma de triglicéridos. Cada uno, con la participación de una molécula de agua, se descompone en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Existen ácidos grasos esenciales no sintetizados por el organismo como los omegas 3 y 6. Proteínas. Contienen 4 calorías el gramo. Son moléculas complejas, principalmente constituyentes de los tejidos corporales y desempeñan funciones especializadas. Pueden actuar como enzimas modulando las reacciones celulares o como anticuerpos, elementos esenciales del sistema inmunitario. Sus componentes básicos son los aminoácidos. Aminoácidos. Solo existen 20 diferentes, 11 pueden ser sintetizados por el organismo. Aminoácidos no esenciales son llamados. Y los otros 9 han de ser ingeridos en la dieta. Son aminoácidos esenciales. Nosotros no los creamos. Lo tenemos que incorporar estos aminoácidos, estos 9 aminoácidos por la dieta. Vitaminas y minerales, que son micronutrientes de los que requerimos pequeñas cantidades y que no necesitan transformaciones posteriores a su ingestión. Las vitaminas son necesarias para la liberación y aprovechamiento de la energía producida por los CHO y los LIP, además de participar en la construcción y mantenimiento de los tejidos. Los minerales Na, K, Ca, Mg, Cn y Fe son imprescindibles para regular el balance hídrico. Na y K, que es potasio y sodio, y para la producción de energía, entre otras funciones, Mg, para la contracción muscular, por ejemplo, la ECN, que es para el sistema inmunológico, y la Fe, que es el hierro, la fabricación de glóbulos rojos. La Mg es el magnesio y la ECN es el zinc. Y la Ca es el calcio. Es decir, los minerales son sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc y hierro. Base de absorción de nutrientes. El proceso digestivo empieza cuando se ingiere la comida a través de la boca, atraviesa la faringe y el esófago y llega al estómago. Se produce jugos gástricos para la digestión. El intestino delgado absorbe la mayor parte de los nutrientes que han de pasar a la sangre y linfa para ser transportados. Desde el intestino grueso se eliminan los compuestos no utilizados. Los nutrientes pasan a las células para sus reacciones metabólicas, pero no todo lo que se absorbe se utiliza inmediatamente, por lo que existen almacenes. La glucosa excedente se almacena en el hígado y músculos en forma de glucógeno. Los ácidos grasos en el tejido adiposo en forma de triglicéridos y las proteínas quedan libres o se acumulan en el hígado, como está en la figura número 6 que veremos ahora más adelante. Nutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Vale, los subcompuestos son
De los hidratos, la glucosa; de los lípidos, los ácidos grasos; y de las proteínas, los aminoácidos. Pues la función de cada uno, pues de los hidratos es la producción de energía y reserva a corto plazo; de los lípidos, la producción siempre de energía y de reserva a largo plazo; las proteínas, la formación de tejidos y funcionamiento celular. Súper importante. Las proteínas también. El almacenamiento, pues los hidratos en forma de glucógeno, los lípidos en forma de triglicéridos y de las proteínas libres en el torrente sanguíneo o en el hígado. Vale, aquí nos pone el mismo cuadrito. La transformación de los nutrientes ingeridos en la dieta para poder ser utilizados por las células, sus funciones y la forma de almacenamiento desde donde se movilizan para ser utilizadas por el organismo, en los momentos en los que se requiere aporte de energía y no hay alimentos disponibles. Este es el sistema de almacenamiento, digamos, y de la energía. Fase de ayuno. La fase de ayuno. Cuando los niveles de insulina vuelven a sus valores normales, los procesos de almacenamiento se ralentizan y detienen, comenzando la fase de ayuno. En cuanto las células vuelven a necesitar glucosa, el páncreas segrega glucagón para transformar el glucógeno en glucosa y facilitar la transformación de los triglicéridos almacenados en los músculos a ácidos grasos. Así, si no hay aporte externo de glucosa, el organismo puede reservar la glucosa que se libera en el hígado para el funcionamiento del sistema nervioso central, que utiliza la glucosa en ausencia de insulina. Los ácidos grasos se emplean para obtener energía en otros tejidos, como los músculos. Si el ayuno continúa, las células utilizan los ácidos grasos como principal combustible. Con ello se reserva la poca glucosa obtenida de otros procesos para el correcto funcionamiento del cerebro. Aquí en esta figura, en el número 7, está el proceso mediante el cual se produce el almacenamiento y la secreción de glucosa por parte del hígado y participación de las hormonas pancreáticas en dicho proceso. Hay una secreción de insulina, ¿vale? Aquí en el hígado, donde la glucosa se convierte en glucógeno, el glucógeno en glucosa, o sea, es un círculo. Y el páncreas, cuando hay niveles altos de glucosa y los bajos niveles de glucosa, él hace su secreción de glucagón. La glucosa necesita a la insulina con una única excepción. Las neuronas son capaces de utilizar glucosa directamente, sin la necesidad de esta hormona. ¿Vale? Entonces, las neuronas son capaces de utilizar la glucosa directamente sin la necesidad de esta hormona. De la insulina. Cuando empieza la digestión, los niveles de glucosa aumentan proporcionando una señal al páncreas para que segreguen insulina. Control neuroendocrino de la conducta de ingesta. Se produce la ingesta cuando un conjunto de señales externas, entorno social, disponibilidad de alimentos, e internas, sistema gastrointestinal, almacén de nutrientes, llegan a los circuitos cerebrales indicando que el balance energético es inadecuado. Una vez que se produce la ingesta, llegan señales procedentes del entorno y del sistema digestivo y adiposo para indicar al cerebro que la cantidad de comida ingerida podría ser suficiente a la ingesta y la ingesta debe cesar. Pero es difícil concluir que el organismo realice un ajuste tan preciso de la cantidad de energía ingerida y gastada. Aunque a largo plazo la regulación del balance energético se lleva a cabo de forma más o menos constante. Pero son muchos los agentes que participan de este control y difíciles de estudiar y comprender. Señales periféricas que determinan el comienzo de la ingesta, las que ocurren fuera del sistema nervioso central. Vale, tenemos los factores ambientales y sociales. Las señales que
hay varias, están los factores ambientales y sociales, los factores sensoriales, que es el olor y el sabor de los alimentos, los factores digestivos, como componentes básicos de los nutrientes, la glucosa y los lípidos, y los factores digestivos también, otros que son los péptidos gastrointestinales. Vamos a ver los factores ambientales y sociales. Las señales que el cerebro recibe sobre el estado metabólico son determinantes para que la ingestión se inicie o cese. Pero también influyen factores ambientales y sociales, como los ritmos circadianos, lo que se ha ingerido en la comida anterior, el recuerdo de comidas placenteras ante un alimento concreto, etc. En ratas, por ejemplo, el control de estos ritmos parece estar determinado por las conexiones que desde el núcleo supraquiasmático controlan los ritmos circadianos, alcanzan estructuras del hipotálamo que controlan la ingesta, como los núcleos paraventricular, ventromedial y lateral. Los factores sensoriales como el olor y el sabor de los alimentos. La palatabilidad, si es placentero o no, de un alimento disminuye tras haberlo ingerido. A esto se le ha denominado saciedad sensorial específica, SSE. Este efecto podría durar aproximadamente 1 hora tras la ingesta. Se han estudiado varios factores como la composición de sal o azúcar y el aspecto visual, color, forma, todos influyen en la aparición de la SSE. La estimulación que llega a través de los sentidos es una de las señales con las que el cerebro cuenta para elaborar una respuesta concreta relacionada con el hambre y la saciedad. Factores digestivos 1. Componentes básicos de los nutrientes, la glucosa y los lípidos. La glucosa como la principal señal que el cerebro recibe para valorar el balance energético del organismo. Teoría glucostática. Mayer, en el 1953. Los niveles de glucosa constituyen una señal para que el cerebro desencadene el inicio y el final de la ingesta. Hay glucorreceptores en el hipotálamo que detectan cambios en los niveles de glucosa. Los lípidos indican que son capaces de detectar cambios en la energía y promueven el balance energético. Las proteínas, las menos estudiadas, indican una regulación en la ingesta. Factores digestivos 2. Péptidos gastrointestinales. Hay que distinguir la existencia de dos tipos de sustancias, las orexígenas y las anorexígenas. Las sustancias orexígenas capaces de transmitir señales apropiadas para el inicio de la ingesta cuando la demanda de energía es superior a las reservas. Esas son las orexígenas, ¿vale? La de inicio de ingesta. Y las sustancias anorexígenas capaces de transmitir señales para finalizar o evitar la ingesta cuando la demanda energética esté satisfecha. La grelina. La grelina es un péptido oxígeno secretado por el estómago y el intestino, produciendo un incremento en la ingesta. Actúa en diferentes núcleos del hipotálamo y el núcleo del tracto solitario, produciendo un incremento de la ingesta. Ok, tenemos el cerebro, aquí el inicio de la ingesta. Pues por factores externos, ambientales, los ritmos circadianos, sociales, relaciones laborales y familiares, o sensoriales, por el olor y sabor de los alimentos. Factores internos, ¿cuáles pueden ser? Pues factores digestivos, donde los niveles de nutrientes de glucosa y lípidos tienen que ver, o los péptidos gastrointestinales, como por ejemplo la grelina. Señales periféricas que determinan la finalización de la ingesta. El cese de la ingesta viene determinado mayoritariamente por factores internos, por señales del sistema gastrointestinal y del tejido adiposo, que se sirven de hormonas peptídicas para comunicar al cerebro de que la ingesta debe cesar, como la colecistoquinina, CCK, la insulina y la leptina. Además de las señales que envía el estómago, las que envía el intestino podrían contribuir al cese de la ingesta, lo que supone un modelo de mecanismo donde ambos órganos se suman para producir la finalización
de las comidas. Tenemos entonces que, las hormonas peptídicas son hormonas hidrosolubles que presentan una clase de péptidos secretados dentro del torrente circulatorio y tienen una función endocrina en el animal vivo. Están formadas por cadenas cortas de aminoácidos, a diferencia de las hormonas proteicas formadas por cadenas más largas, y que también desempeñan una función endocrina. Tenemos entonces que la leptina es una hormona secretada por los adipocitos que actúan sobre los núcleos hipotalámicos y regulan la ingesta produciendo un cese. Y la colecistoquinina, péptido anorexígeno que actúa en el núcleo del tracto solitario, que regula la ingesta y produce un efecto de saciedad. Aquí tenemos un cuadro, ¿vale? La figura número 11, con las señales periféricas enviadas al cerebro por el páncreas, que produce la insulina, el tejido adiposo, donde está la leptina, y el intestino delgado con la colecistoquinina para indicar el cese de la ingesta. Todos ellos influyen en el cese de la ingesta. Señales de saciedad recibidas por el cerebro, ¿ok? Hemos dicho esta figura número 11, donde actúa pues la insulina, la leptina y la CCK, ¿vale? En el nervio vago. El CCK en el nervio vago, la colecistoquinina, ¿ok? Por el sistema gastrointestinal. Aquí en el ARC, que es, no me acuerdo ahora, en el arco no me acuerdo, bueno, en el ARC actúa la insulina por los vasos sanguíneos y la leptina también por vasos sanguíneos, pero la insulina, recordamos que está creada por el páncreas y la leptina por el tejido adiposo. Gibbs y colaboradores en 1973 describieron el potencial efecto de saciedad de la colecistoquinina, siendo el primer péptido para el que se demostraba una función sobre la saciedad en ratas. Esta hormona es secretada por el intestino delgado, IE, y actúa sobre los receptores de las terminales periféricas del nervio vago, que transmite la información al NTS en el tronco del encéfalo. Vamos a ver. Es que estoy buscando ARC es el núcleo arcuato. Esto es lo que de la figura número 11 que hemos dicho antes. Vale, la insulina, la leptina que va por los vasos sanguíneos, la insulina por el páncreas, la leptina por el tejido adiposo, actúan en el núcleo arcuato, ¿vale? Del cerebro. Y sin embargo, del sistema gastrointestinal, la CCK, llamada colecistoquinina, por el nervio vago, va a actuar en el tronco del encéfalo, en el NTS. Que aquí también nos decía en el NTS, sí, también, vale, sí, ok. En el 1953, Kennedy proponía que las variaciones en el consumo de alimentos y su demanda podrían ser explicadas por la diferencia en la concentración de ciertos metabolitos en la circulación sanguínea, susceptibles de ser detectados por el cerebro, el hipotálamo. Además, propuso que la cantidad de grasa de los depósitos podrían influir en los niveles de metabolitos. Estas señales estarían coordinadas con las que emitiera la glucosa. En los años 90 se descubrió la leptina. Tanto la insulina como la leptina cumplen con 3 requisitos. 1. Circulan en proporción a la cantidad total de la grasa almacenada. 2. Participan en la regulación de la ingesta y el metabolismo energético, interactuando en regiones del cerebro y tienen capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica. 3. Los cambios en estas sustancias tienen como consecuencia cambios en el metabolismo y la ingesta. La leptina y la insulina. Vale.
En la figura número 12 vemos cómo hay una fotografía en la que aparecen los dos ratones. Uno de ellos está obeso debido a la mutación del gen OB. ¿Vale? Es obeso por la mutación del gen OB. En el 1994, Zhang y colaboradores clonaron y secuenciaron en ratones el gen OB. La mutación de este gen provoca obesidad y diabetes de tipo 2, similar a la obesidad mórbida en humanos. La leptina viene del griego leptos, delgado. Su presencia en ratas y humanos parece que permite mantener un peso adecuado. La leptina es liberada principalmente por los adipocitos y también secretada por el estómago en menores cantidades y posee receptores en núcleos cerebrales como en el núcleo arcuato, el núcleo dorsomedial y ventromedial del hipotálamo. La conducta de ingesta. Vamos a ver. Señales centrales que controlan el inicio de la ingesta. En los 70 descubrieron que en ratas la lesión del núcleo ventromedial del hipotálamo produce hiperfagia y su estimulación cese de la ingesta. La lesión en el hipotálamo cesa la ingesta hasta la muerte y la estimulación la provoca. Pero al lesionar estas áreas también se destruyen las fibras de paso, por lo que no se puede decir que sean zonas exclusivas de control de la ingesta. La regulación de la misma depende de una red neuronal formada por diversas estructuras coordinadas. Se ha demostrado la existencia de receptores para la insulina, leptina y grelina en el núcleo arcuato del hipotálamo. Se ha comprobado que la infusión de leptina en el arcuato detiene la ingesta y que su destrucción mediante la infusión de glucamato monosódico, sin destruir las fibras de paso, impide que inyecciones de leptina promuevan el cese de la alimentación. El núcleo arcuato tiene capacidad para responder a los niveles circulantes de los principales péptidos que señalizan el estado metabólico relativo a la ingesta y depósitos grasos. En este circuito neuronal, los núcleos lateral y paraventricular del hipotálamo tienen especial protagonismo. Figura número 13. Estructuras. Se ve que vemos las estructuras hipotalámicas implicadas en la regulación de la ingesta y la homeostasis energética. Vemos todas estas. Vale. Vía de transmisión de las señales de inicio de la ingesta. Vía de la acción de la leptina y la insulina. En el núcleo arqueado se encuentran neuronas que sintetizan diversos péptidos reguladores del inicio de la ingesta que activan o inhiben otras neuronas relacionadas con la conducta alimentaria. El neuropéptido NPI y la proteína relacionada con agouti, PRAG, son péptidos que relacionan a los niveles de insulina y leptina en el núcleo arcuato, que se puede llamar ARC o ARQ. El 90% de las neuronas que contienen NPI, o sea, neuropéptido I, en el núcleo arcuato, también expresan PRAG, o sea, la proteína agouti, que tiene una acción orexígena reguladora conjunta de ambos péptidos. Un orexígeno o estimulante del apetito es un fármaco, hormona o compuesto que incrementa el apetito, orexígeno. Un anorexígeno, en griego an, sin y orexis, apetito, es una sustancia supresora o depresora del apetito, comercializada como suplementos dietéticos. Anorexígeno. Ok. Proyecciones implicadas en el inicio de la ingesta desde el núcleo arcuato hasta las neuronas. Área periformical, el hipotálamo lateral y proyecciones desde el núcleo arcuato hasta el núcleo paraventricular del hipotálamo.
Como el balance de energía del organismo es deficiente, depósitos grasos comprometidos, bajos niveles de leptina e insulina, junto con la acción de la grelina, esto provoca la activación de las neuronas secretoras de NPI, PRAG, en el núcleo arcuato. El NPI, recordamos siempre que es el neuropéptido I, es un potente orexígeno en dosis muy pequeñas, administrado en los ventrículos o en el hipotálamo, que actúa sobre los receptores IR, de los que hay 5 tipos. Los I1 y los I5 son los más importantes. Se hallan presentes en las neuronas del hipotálamo y el paraventricular del hipotálamo. El PRAG, que era la proteína agouti, ¿vale? O sea, es siempre agouti. PRAG. El PRAG es un péptido también orexígeno que inhibe, porque el PRAG es un péptido, pero que recordamos que está creado por la proteína agouti, ¿vale? Es un péptido también orexígeno que inhibe la función del receptor de melanocortinas, MCR, actuando como antagonista del MCR4, pero también desempeña funciones en la integración de señales orexígenas y anorexígenas. Aquí en la figura 14 tenemos las proyecciones implicadas en el inicio de la ingesta desde el arcuato, pues ahí hasta lo que hemos dicho, ¿no? Hasta el área periformical o el hipotálamo lateral, con neuronas en el APF, que es en el APF, siempre el área periformical, que secretan orexina y MACH y proyecciones desde el arcuato hasta el paraventricular del hipotálamo, que secretan por una parte NPI, ¿vale? Y que actúan sobre los receptores I1 e I5. Y por otra parte secretan PRAG, que actúan como antagonista sobre el receptor MCR4. Ok. Aquí tenemos el cuadrito. Bueno, vía de acción de la grelina. La grelina ejerce un efecto orexígeno en el hipotálamo. Núcleo arcuato. Recientemente se ha confirmado que la sección del nervio vago previene los efectos de la grelina en el hipotálamo y que la grelina que atraviesa la barrera hematoencefálica en ratones es mínima. Se ha demostrado la existencia de un grupo neuronal adyacente al tercer ventrículo en el hipotálamo que contiene grelina y que proyecta a las neuronas NPI, PRAG en el arcuato, en el núcleo arcuato, y las neuronas CRH y TRH en el paraventricular del hipotálamo. Así que la grelina podría tener 2 vías de señalización complementarias. Una, las señales que llegan al cerebro a través del nervio vago y que alcanzan el NTS, y otra es la acción de la grelina producida en la zona hipotalámica. Otro cuadro, la figura número 15, que es la representación de esas neuronas, en las que son las que se ven en rojo, que expresan grelina en el hipotálamo según el estudio de Cowley en el 2003, del que se ha adaptado la figura. Las 4 imágenes destacan los distintos núcleos hipotalámicos en dirección rostro-caudal desde la A hasta la D, con una separación de 0,5 milímetros aproximadamente entre ellas. Aquí va. El objetivo final de la grelina es la activación de las neuronas NPI, PRAG del núcleo arcuato. Esto se sumaría a la acción de la grelina secretada desde el sistema digestivo y que actúa directamente en el núcleo arcuato. Se concluye que la señal de inicio de la ingesta parte de las neuronas NPI, PRAG del núcleo arcuato activadas por la grelina,
cuando desciende la insulina y la leptina circulante. Las proyecciones y otra de las cosas es que las proyecciones de las neuronas NPI y PRAG estimulan la ingesta por dos mecanismos paralelos. Una, por su acción sobre las neuronas APG en el hipotálamo, que contienen orexina y HCM, produce la liberación de estos péptidos orexígenos. Y otra es por la acción de NPI y PRAG en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que ejerce una acción inhibitoria sobre las neuronas de esta estructura, impidiendo la expresión del CRH y TRH y oxitocina, que son anorexígenos. Aquí tenemos siempre la figura 16. Señales centrales que controlan el cese de la ingesta. En el núcleo, o sea, ya se me ha ido el nombre, arcuático. Bueno, en el ARC también hay otro grupo de neuronas que se localizan que se localiza el péptido propiomelanocortina, PONC, y el transcripto relacionado con la cocaína y la anfetamina, CART. Ambos anorexígenos. Las neuronas PONC y CART se activan entre niveles elevados de leptina e insulina. Esto provoca la secreción por parte de estas neuronas de la hormona estimulante de los melanocitos, que es alfa-MSH, que tiene un potente efecto anorexígeno y actúa sobre los mismos receptores de la PRAG, los MCR4. Los receptores MCR4 se expresan en grandes cantidades en el paraventral del hipotálamo y en el hipotálamo, que reciben eferencias de las neuronas PONC y CART desde el núcleo arcuato, por lo que los efectos anorexígenos se producen en ambas estructuras. Entonces tienen que ver el PONC y CART en el cese de la ingesta, ¿vale? Ok. Integración de las señales de inicio y cese de la ingesta en el arco arcuato, en el núcleo arcuato. Los altos niveles de leptina provocan activación de las neuronas PONC y CART y de las neuronas NPI y PRAG. Y cuando los niveles de leptina son bajos y los de la grelina altos, las neuronas que se activan son las NPI-PRAG, que provocan a su vez la inhibición de las neuronas PONC y CART. ¿Vale? Con la leptina hay un cese de comer y con la grelina se inicia. Vale, las neuronas NPI y PRAG del hipotálamo contactan en las proximidades de las neuronas PONC y CART y las inhiben mediante liberación de GABA. Y este GABA puede estar implicado en la inhibición de las neuronas PONC-CART sobre las NPI-PRAG. Los MCR4, receptores de melanocortinas, se expresan en grandes cantidades en el paraventricular hipotálamo y en el hipotálamo, y sobre ellos la PRAG, que actúa como antagonista orexígeno cuando se une a ellos, mientras que el alfa-MSH actúa como agonista anorexígeno. Entonces, MCR4, ¿vale? Actúa sobre el hipotálamo y el paraventral del hipotálamo sobre la PRAG, actúa como antagonista orexígeno, MC4 antagonista orexígeno y alfa-MSH actúa como agonista anorexígeno. En el paraventral, bueno, en el núcleo paraventricular, eso es que no lo estaba diciendo bien. En el núcleo paraventricular
del hipotálamo, las neuronas sobre las que actúan ambos péptidos, PRAG y alfa-MCH, son las mismas las que se expresan CRH y TRH y oxitocina anorexígenas. Así que la PRAG las inhibe, el resultado es orexígeno. Y si la alfa-MSH actúa como agonista del receptor MCR4, las neuronas se activan y actúan la CRH y la TRH y oxitocina y el efecto es anorexígeno. ¿Vale? Lo voy a decir otra vez despacito. En el paraventricular del hipotálamo, las neuronas sobre las que actúan ambos péptidos, o sea, el PRAG y el alfa MSH, son las mismas. ¿Vale? Las que expresan, o sea, ellas son las que expresan CRH, o sea, voy a llamarlo CRI, porque si no, no me sale, y TRI, ¿vale? Pero es CRH y TRH, CRI y TRI y oxitocina. Son anorexígenas, ¿vale? Pues entonces, las PRAG las inhibe, ¿vale? Y el resultado es orexígeno. Las PRAG, cuando ella las inhibe y el resultado es orexígeno. Y si sin embargo, si actúa el alfa MSH, actúa como agonista del receptor MCR4, las neuronas se activan y actúan la CRI y la TRI y la oxitocina come anorexígeno. ¿Vale? La conclusión. Bueno, pues en conclusión, la respuesta que emite el organismo en relación con el metabolismo energético es el resultado del balance entre la activación e inhibición de las neuronas NPI-PRAG y las neuronas POMC-CART, que llega a los núcleos hipotalámicos implicados en el control de la ingesta. Es decir, ante la necesidad de reponer energía, los circuitos neurales que estimulan el apetito se encuentran activados y los que señalizan el cese de la ingesta se encuentran inhibidos. Lo contrario que cuando el aporte de energía es suficiente. A ver, tenemos aquí la figura número 18, ¿vale? Donde te explica un poco cuando la ingesta disminuye o cuando... a ver, A es cuando la inhibición... No lo voy a leer todo. Pero bueno, en una disminuye, la otra aumenta. Llevo 42 minutos. Bueno, lo voy a dejar aquí y así hago la segunda parte del tema 4. Nos vemos en el siguiente vídeo.